Lo único que ha hecho es decepcionarme. El padre de mi esposa se sentó frente a todos. Luego se dirigió a un hombre y lo presentó. Es un miembro de élite de los Navy SEALs y el nuevo esposo de tu esposa. Pero cuando el hombre miró a Emia, se quedó paralizado, temblando. ¿Eres la viuda negra de los SEALs? Antes de revelar todo lo que me pasó, suscríbete para no perderte los secretos que estoy a punto de revelar. Descarga también tu ebook titulado 21 señales de que tu esposa te infiel, haciendo clic en el enlace del comentario. ¿Alguna vez entraste a una sala pensando que era tu gran noche, solo para darte cuenta de que eras el espectáculo de tu propia ejecución pública? Sí, ese era yo. Con un smoking demasiado ajustado para la tragedia, entrando en el salón de veteranos, sonriendo como un tonto que no sabía que el pelotón de fusilamiento ya había cargado sus rifles. El lugar olía a pollo frito, colonia barata y cerveza, intentando aparentar que no estaba aguada. Todas las banderas de la sala parecían querer saludarse a sí mismas. Casi se podía sentir el sabor de la testosterona y el patriotismo luchando por el dominio. La banda de música tocaba con voz sibilante entre estrellas y rayas interminables. La mesa del buffet era un campo de batalla de huevos rellenos a medio comer, y mi suegro, el almirante Raymond Lack, estaba de pie en el escenario como Moisés a punto de separar al público en lugar del océano. Permítanme pintarles una imagen de Raymond. Cabello plateado, espalda tan recta que podías apoyar los muebles en ella, medallas apiladas sobre el pecho como si hubiera robado una tienda de trofeos, y una mirada tan aguda que cortaba el cristal. El tipo de hombre que llamaría a un huracán una brisa ligera. Era amado, temido y constantemente seguido por personas que confundían la arrogancia con el liderazgo. Y ahí estaba yo, su decepción con un smoking. Se aclaró la garganta frente al micrófono, y toda la sala quedó en silencio. Forks se congeló en el aire, las conversaciones se apagaron a media frase. No necesitaba gritar. Raymond Lack tenía esa presencia, de esas que hacían que los hombres adultos se fijaran en su postura y en su alma al mismo tiempo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, empezó, con su voz resonante, con ese tono autoritario que te hacía sentir como si estuvieras firme incluso si solo intentaras comerte el maldito pollo. Esta noche, honramos el verdadero servicio, el verdadero sacrificio, y sobre todo, a los hombres de verdad. Se podía sentir el subtexto en cada sílaba. Y entonces, con la precisión de un francotirador, giró ligeramente la cabeza, lo justo para que sus acerados ojos azules se posaran en mí. Algunos de nosotros, continuó, hemos olvidado el significado de esa palabra. Ahí es donde entra la risa educada. De esas que dicen, sabemos de quién habla, pero fingiremos que no. Forcé una sonrisa, di un sorbo a mi limonada e intenté no imaginarme volcando toda la mesa para darle un toque dramático. Entonces llegó el golpe en el estómago. Lo único que ha hecho es decepcionarme, declaró Raymond. Sin preámbulos, solo un homicidio emocional frente a 200 personas y un pastel con su cara. Risas. Algunos jadeos. Un par de esposas de militares aferrándose a sus perlas como si acabara de cometer una traición contra el postre. Dejé mi vaso lentamente, fingiendo que los cubitos de hielo me fascinaban de repente. De acuerdo. Murmuré en voz baja, supongo que la sutileza ha muerto. Pero, ay, no había terminado. Levantó una mano hacia un lado del escenario y dijo, este hombre, y juro que hizo una pausa solo para disfrutar del suspenso. Es un SEAL de élite de la Marina y el nuevo esposo de mi hija. Parpadeé. Una vez. 2 veces. 3 veces. Mi cerebro necesitaba un reinicio. ¿Mi hija qué? La multitud estalló en aplausos y salió el chico del cartel de los anuncios de reclutamiento militar. De rostro limpio, cincelado, pecho repleto de metales, mandíbula afilada como para desmenuzar mantequilla. Tenía esa mirada, como si el mundo fuera su misión y el fracaso le causara alergia. Madison, mi esposa, o al parecer ahora mi exesposa, estaba de pie junto a él, radiante como un anuncio de coches nuevos. Apreté el vaso con fuerza. De repente, cada gota de limonada me supo a humillación. Raymond apoyó una mano orgullosa en el hombro del tipo. El teniente Travis Kane, dijo. Un hombre de verdad.
El tipo que esta familia merece. Los aplausos volvieron a sonar, esta vez más fuertes. La gente se puso de pie, aplaudiendo como SEALS. Se les notaba la compasión en los ojos cuando me miraban. Los susurros comenzaron, pequeños al principio, luego crecieron, como abejas zumbando alrededor de chismes. Y entonces, como un chiste escrito por Dios mismo, la sonrisa de Travis flaqueó. Sus ojos se posaron en mí. La expresión segura y lista para la guerra que tenía se derritió más rápido que un chocolate barato al sol. Se quedó boquiabierto. ¿Eres la viuda negra?, tartamudeó. La multitud se quedó en silencio al instante. Los aplausos cesaron a media bofetada. Las cabezas se giraron hacia mí como si acabara de anunciar que era el padre de su hijo y el fantasma de Ben Laden. No parpadeé. No me inmuté. Simplemente me recosté, crucé una pierna sobre la otra y dije, depende de quien pregunte, marinero. Una risa torpe se extendió por su rostro, sin saber si era una broma o el comienzo de una pelea a puñetazos. La sonrisa de Madison se desvaneció. La compostura de su abogada se quebró lo justo para que pudiera ver el pánico oculto. Raymond parecía confundido, como si se hubiera perdido un memorándum. Travis, el pobre y confundido Travis, retrocedió medio paso, con la mirada fija entre mí y el almirante. Señor, no me lo dijo, empezó, pero Raymond lo interrumpió como quien corta la respiración. ¿Qué pasa, teniente?, ladró el almirante. Travis parecía estar intentando calcular la forma menos perjudicial de decir que el exmarido de su hija es una leyenda. Sus manos temblaban a los costados. Señor, este hombre es... Decepción. Raymond se burló. Ya lo hemos cubierto. La multitud rió obedientemente. Dios mío, los odiaba. No señor, dijo Travis, con la voz ligeramente quebrada. Él es la viuda negra. Se oía caer un alfiler. Entonces, un veterano confundido al fondo murmuró, espera, ¿la viuda negra? La sonrisa de Raymond se congeló. La multitud se inclinó hacia mí. De repente, todos los teléfonos de la sala se alzaron sutilmente, grabando. Esbocé una pequeña sonrisa perezosa. ¿Qué puedo decir? Prefiero mantener mis heroicidades fuera de Instagram. Unas risas rompieron la tensión, pero el rostro del almirante había pasado de ser presumido a pálido. No le gustaba no ser quien tenía el poder. No seas ridículo, dijo con brusquedad. ¿Me estás diciendo que este hombre es la viuda negra? Travis tragó saliva con dificultad. Señor, desvió nuestro convoy en Sudán. Salvó a mi equipo. La viuda no es solo un mito. Es real. Y él estaba sentado allí mismo. Casi podía oír cómo Raymond rechinaba los engranajes en su cabeza mientras intentaba procesar que el hombre al que acababa de humillar públicamente podría ser en realidad el fantasma de su maquinaria militar. El estratega que nadie pudo identificar. El que hizo posibles rescates imposibles. Mi instinto me decía que me levantara y saliera mientras aún tuviera dignidad. Mi orgullo me decía que disfrutara del espectáculo. El orgullo triunfó. Me ajusté los puños del smoking, me levanté lentamente y caminé hacia el escenario. Todas las miradas de la sala me seguían, todas las cámaras grabando. El aire se sentía tan denso que parecía masticar. Tomé el micrófono de la mano del almirante con la mayor delicadeza posible, como si desarmara a un hombre con una granada. Buenas noches a todos. Dije con voz tranquila y despreocupada. No pretendía colarme en la fiesta. Solo pensé que era una cena de aniversario. Mi error. Parece que es una ceremonia de reinicio. Algunos jadeos, algunas risas. Madison parecía querer hundirse en el suelo. Almirante. Continué, volviéndome hacia él. Sé que te gustan los hechos. Así que aquí tienes uno. Una vez le pusiste una medalla a un SEAL que solo regresó a casa gracias a un analista anónimo que desvió su rescate. Esa analista era yo. El apodo, Viuda Negra, no tenía que ver con la muerte. Tenía que ver con la web. Lo escribí yo. El algoritmo que mantuvo con vida a tus soldados. Se veía la comprensión en los rostros de la multitud. Los veteranos asintieron lentamente, conectando los puntos.
Algunos incluso se quedaron de pie, en silencio. Raymond abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Fue glorioso. Le devolví el micrófono, asentí cortésmente y le dije, tenía razón en una cosa, señor. Algunos no sabemos lo que significa el verdadero servicio, pero lo aprendemos a las malas. Entonces bajé del escenario. Cogí un muslo de pollo del buffet como si acabara de dejar caer el micrófono más potente de la historia y caminé directo hacia la salida. Detrás de mí, los murmullos estallaron como fuegos artificiales. ¿Es la viuda negra? Ni hablar. Ese es él. Alguien silbó por lo bajo. Alguien más murmuró. Maldita sea. Casi abucheo a ese tipo. Al llegar a la puerta, oí a Raymond hablar de nuevo, con la voz temblorosa de incredulidad. ¿Por qué nunca nos lo dijo? La respuesta de Travis fue apenas audible. Porque, señor, la gente como él no necesita saberlo. Abrí la puerta, salí a la noche fresca y exhalé. Mi reflejo en el cristal mostraba a un hombre que había sido quemado vivo en público y que, de alguna manera, salió sonriendo. La luna se cernía sobre el aparcamiento como un metal silencioso. Me aflojé la corbata, murmuré para mí mismo, bueno, eso podría haber sido peor, y me dirigí a mi coche. Detrás de mí, el salón de veteranos bullía con el sonido de 1000 mentes reescribiendo sus opiniones. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como la decepción del smoking. Me sentí tal como era. El hombre que no necesitó aplausos para hacer historia. La viuda negra. Y esa, amigos míos, fue la noche en que mi ejecución se convirtió en resurrección. Si la arrogancia fuera una fuente de energía renovable, mi suegro, el almirante Raymond Black, podría haber abastecido de energía a toda la costa este él solo. El hombre no solo tenía confianza, sino que contaba con un excedente de ella financiado por el gobierno federal. Saludó a su café antes de tomárselo. Se planchó los calcetines. Y cuando la gente le dijo, gracias por su servicio, lo tomó como una invitación a dar una charla TED sobre la vez que él solo consiguió el Pacífico. Adelanto. El Pacífico estaba bien antes de que él llegara. Para la mayor parte del mundo, Raymond Black era un héroe de guerra, una leyenda, un símbolo de fuerza y orden. Para mí, era un hombre que creía que la contraseña del Wi-Fi era un asunto de seguridad nacional. Tenía un apretón de manos como una prensa hidráulica y una mirada que hacía sudar a los detectores de mentiras. Cada vez que visitaba nuestra casa, el termostato cambiaba misteriosamente a ártico, y el aire se llenaba del sonido de la crítica. Ahora bien, no digo que odiara a ese hombre. Odio es una palabra fuerte. Simplemente creía que debería haber sido puesto en cuarentena por su alta moralismo. El tipo tenía 3 opciones: mandar, criticar, y con total naturalidad, destruir la confianza de mi yerno. Y yo era su blanco predilecto. Verás, la hija de Raymond, Madison, era la única persona a la que respetaba, e incluso entonces, era un respeto condicional, como si la aprobara siempre que actuara como una oficial subalterna bajo su mando. Madison era inteligente, guapa, una abogada de éxito y una experta en fingir que su padre no era aterrador. Creo que heredó sus instintos asesinos y mi paciencia, que, para nuestro 3er aniversario, estaba en terapia intensiva. A Raymond nunca le caí bien. Desde el primer apretón de manos, supe que había fallado en la prueba militar invisible que me estaba haciendo. Tenía esa mirada, ya sabes, la clase de juicio silencioso que dice, estás respirando mi oxígeno, pero intento ser educado al respecto. Trabajaba en ciberinteligencia, lo que, en su mundo, se sitúa entre el soporte técnico glorificado y el tipo que reinicia el wifi de la oficina. Un guerrero del teclado. Me llamaba en las cenas familiares, con una sonrisa tan petulante que podría embotellarse como arma. Los hombres de verdad luchan con las manos. Quería decirle que mi teclado una vez evitó un ataque satelital que podría haber arrasado una aldea, pero, ¿por qué arruinarle la fantasía? Para él, salvar vidas no contaba a menos que estuviera sin camisa, embarrado y sosteniendo una bandera estadounidense en cámara lenta. Una vez, cometí el error de explicarle cómo mis algoritmos rastreaban la actividad cibernética hostil en tiempo real. Asintió como si entendiera y luego dijo, así que, básicamente, ¿te sientas detrás de un biombo mientras hombres más valientes sangran? Me reí, más que nada para no volcar la mesa.
Algo así, almirante. Aunque, como dato curioso, si dejara de trabajar 2 minutos, esos hombres más valientes podrían no llegar a casa a cenar. No se inmutó. Aún más débil que en el campo de entrenamiento. Era como discutir con un muro de ego y medallas viejas. Tienes que entender que Raymond era de los que creían que las emociones eran una debilidad, que las siestas eran cosa de civiles y que la terapia era cosa del enemigo. Se despertaba a las 4:30 cada mañana para mantener la disciplina y luego se pasaba la mitad del día criticando al mundo por no hacer lo mismo. Una vez lo pillé gritándole a la tostadora por dudar. Cada evento familiar se convertía en una evaluación táctica. Acción de gracias, un informe. Navidad, una operación encubierta con comportamiento pasivo-agresivo. Cuando Madison le regaló una foto enmarcada nuestra para su cumpleaños, dijo, bonita foto. Qué lástima lo de la empresa. Siempre se creyó sutil. No lo era. ¿Lo peor? Madison intentó defenderlo. Es un anticuado, decía, sirviéndose vino como si se estuviera hidratando para las Olimpiadas. No lo dice en serio. En serio, lo dije una vez, porque cuando me llamó el mayor error estratégico desde Vietnam, sentí que hablaba en serio. Ella suspiró. Simplemente espera mucho de la gente. Sí, bueno, quizá debería esperar silencio. Pero a Raymond no se le podía decir nada. Él creía que el debate era una debilidad civil. Una vez, durante una barbacoa en su casa, dio una charla de 15 minutos sobre la importancia de la tenacidad, con un delantal que decía, besa al almirante. El contraste casi me provoca un aneurisma. Mi parte favorita de su casa. La sala de trofeos. Cada pared estaba cubierta de medallas, fotos enmarcadas y frases motivadoras que, en resumen, resumían en, nunca serás como yo. Había un retrato de él estrechando la mano del presidente. No el que te imaginas, no, todos. Había conocido a todos los presidentes vivos y tenía una opinión sobre cuál tenía el control más firme. Clinton, dijo una vez con orgullo. Un buen apretón de manos. Políticas débiles. El hombre incluso tenía un felpudo personalizado que decía bienvenido a la cerradura del centro de mando. Lo juro, si hubiera podido instalar un puesto de control en su entrada, lo habría hecho. Mientras tanto, yo era justo lo contrario de todo lo que él admiraba. Donde él veía gloria en la confrontación, yo veía estupidez. Él medía el valor en cicatrices, yo lo medía en resultados. Él llevaba medallas en el pecho, yo guardaba secretos clasificados en la cabeza. En el diccionario de Raymond, eso me hacía débil. Suave. La palabra que amaba. La palabra que resonaba en cada insulto, cada sonrisa, cada mirada de decepción. Lo decía como si estuviera escupiendo veneno. Tienes potencial, hijo, pero eres débil. Un domingo, después de otra cena pasivo-agresiva, finalmente perdí la paciencia. Sabes, almirante, no sé si realmente te desagrado o si esto es solo un preludio para un golpe militar. Sonrió. La antipatía implica emoción. Me baso en hechos. De hecho, eres insoportable. De hecho, te casaste con alguien de un rango superior al tuyo. De hecho, te salvé el pellejo una vez, y ni te enteraste. Eso lo calló. Por unos 2 segundos. Genial, dijo. ¿Crees que trabajar entre bastidores te da respeto? El respeto se gana en el campo. El respeto, repliqué, no se gana gritándole a los microondas. Madison me dio una patada debajo de la mesa. Por favor, susurró. El almirante rió entre dientes. Tienes espíritu, te lo concedo. Es una pena que lo desperdicies en alguien que se esconde tras un código. Código, a eso redujo mi carrera, solo código. El mismo código que detuvo ataques con drones, neutralizó amenazas y salvó soldados, incluyendo a algunos de los suyos. Pero claro, llamémoslo blando. Era de esos que sobrevivían a una emboscada, pero sufrían un colapso si su wifi se interrumpía durante ESPN. Despotricaba sobre la disciplina mientras su perro le mordía las medallas. Creía que la humildad era una forma de cobardía. Y, sin embargo, aunque me costara admitirlo, creo que una pequeña parte de mí lo comprendía.
Raymond venía de una época donde la fuerza era visible, medible, un puñetazo, una cicatriz, una victoria. Mi fuerza era invisible, silenciosa, envuelta en líneas de código en lugar de disparos. Él no podía verla, así que no podía respetarla. Aún así, el hombre me hacía imposible no fantasear con cambiar su proteína en polvo por laxantes. Las cosas empeoraron después de que Madison y yo nos casamos. De repente, cada una de mis acciones se reflejaba en su legado. Si me ponía vaqueros para desayunar, fruncía el ceño y decía, ningún hombre que se precie desayuna vaqueros. Si elogiaba el trabajo de Madison, se burlaba, los halagos no son un buen sustituto del liderazgo. Si respiraba demasiado fuerte, suponía que me faltaba el aliento por falta de carácter. Una vez me invitó a un viaje para fortalecer mis lazos. En sus palabras, un fin de semana en un campo de tiro en Virginia. Pensé, bueno, quizá esto sea un progreso. Quizás el almirante quiera enterrar el hacha de guerra. Alerta de spoiler, me la enterró. Llegamos, me da un rifle y dice, a ver si puedes darle algo más que a la barra espaciadora. Jaja, qué comediante. Por cierto, di en el blanco en todos los objetivos. Disparos agrupados tan precisos que podrían haber sido ganados. Miró mi papel, con la mandíbula crispada, y dijo, qué suerte de principiante. Sonreí dulcemente. Eso decía Madison de nuestro matrimonio. Por un momento, pensé que se reiría. En cambio, recargó el arma y murmuró, el exceso de confianza mata hombres. Supongo que moriré sonriendo entonces. No le gustó eso. Lo irónico era que, a pesar de todo lo que decía sobre honor y disciplina, Raymond no soportaba equivocarse. Nunca. Si el GPS le dijera que gire a la izquierda, iría a la derecha por principios. Si un camarero le preguntara qué tal le había quedado el filete, respondería, cocido. Si el mundo se acabara mañana, probablemente culparía a los millennials. Madison lo idolatraba, y lo entiendo. Fue su héroe de pequeña. Pero con el paso de los años, vi grietas en su armadura. El hombre que predicaba la fuerza no soportaba la vulnerabilidad. El que afirmaba valorar la integridad tenía un doctorado en doble moral. Quería control, no conexión. Y, por desgracia, esa enfermedad era hereditaria. Recuerdo una noche, después de que él se pasara la cena criticando mi carrera por conveniencia, Madison se volvió hacia mí en la cama y me dijo, no deberías dejar que te afecte. Me quedé mirando al techo. Me ha llamado inútil, débil y emocionalmente inmaduro. Creo que llegar a mí es su cardio. Ella se rió, pero suavemente. Porque en el fondo, ella sabía que yo tenía razón. ¿Sabes lo curioso de los hombres como Raymond? Confunden el miedo con la autoridad. Cuanto más gritan, más pequeña es su verdad. Y detrás de toda esa fanfarronería, creo que él sabía algo que yo aún no había admitido, que no necesitaba su respeto para ganar. Solo necesitaba paciencia. Porque mientras él me juzgaba por esconderme tras una pantalla, esa misma pantalla guardaba los secretos que un día pondrían patas arriba su mundo. Pero esa parte de la historia, la noche en que su ego finalmente encontró la horma de su zapato, aún estaba a unos cuantos capítulos de distancia. Por ahora, seguiría sonriendo, seguiría haciéndome el blando yerno y seguiría dejando que me subestimara. Al fin y al cabo, todo general acaba aprendiendo la misma lección. Nunca te pelees con los callados. Porque ellos ya están escribiendo tu final. Si Hallmark hubiera hecho una película sobre cómo se ven las malas decisiones con ropa formal, Madison y yo habríamos sido la pareja ideal. La forma en que nos conocimos tenía todos los ingredientes de un romance moderno. Gala benéfica, champán, sonrisas falsas y una subasta silenciosa donde mi futura esposa me compró como si fuera un NFT de gama media. $5,000. Eso fue lo que costé esa noche. Madison Lack, hija del mismísimo almirante Ego, alzó su remo, retada por su padre a hacer algo atrevido. Me miró directamente a los ojos desde el otro lado del salón y sonrió con sorna como si estuviera comprando un caballo de carreras que planeaba domar ella misma. En ese momento, pensé que era romántico. Pensé, vaya, esta mujer tiene confianza. Resulta que la confianza se parece mucho a la dificultad de usar lápiz labial rojo. Se pavoneó después de la subasta,
con una copa de champán en la mano, toda tacones altos y un ingenio aún más agudo. Más te vale, dijo. Con $5.000 podría haberme comprado unas vacaciones en Bali. Depende, dije sonriendo. ¿Se sirve el sarcasmo en Bali? Se rió, breve y precisa, esa clase de risa que dice, ya me gustas, pero fingiré que no. Me enganchó. Tuvimos nuestra primera cita 2 noches después. La recogí en mi jeep negro. Se quejó de que olía a gasolina y a malas decisiones. Y supe en ese momento que estaba en problemas. La cena se convirtió en copas, las copas en historias, y las historias en confesiones. A medianoche, me dijo que nunca había salido con nadie que su padre no hubiera elegido personalmente. ¿Entonces qué soy?, pregunté. Un acto de rebeldía, dijo. De una rebeldía bien vestida. Pensé que bromeaba. No. Era electrizante, brillante, sarcástica, independiente hasta la exageración. Una abogada capaz de convencer a un muro para que se disculpara. Podía pasar de encantadora a letal más rápido que un francotirador cambiando de mira. La veía en el tribunal y pensaba, esta mujer podría ganar una guerra solo con sus alegatos finales. Pero el matrimonio no es un tribunal, y al amor no le importa lo inteligente que sea tu vocabulario. El primer año fue perfecto, sobre todo porque seguíamos fingiendo. Éramos la pareja de Instagram que todos envidiaban. Vacaciones, atuendos coordinados para el brunch, sonrisas a juego. Lo que nadie vio fue cómo ambas tratábamos la felicidad como una competencia. Madison quería ser la mejor esposa en teoría. Quería demostrarle a su padre que se equivocaba. Y en algún punto, dejamos de ser un equipo y nos convertimos en cocapitanes, luchando por el control de la misma nave. Su padre, por supuesto, avivó el fuego. Cada vez que lo visitábamos, encontraba nuevas maneras de burlarse de mí. ¿Y cuándo vas a trabajar de verdad, hijo?, preguntaba, tallando su estaca como si simbolizara mi ego. No sé, señor, decía yo. Quizás cuando deje de escribir, salvando vidas. Madison me dispararía con esa mirada de por favor, no empieces, pero el daño ya estaba hecho. El almirante prosperaba en el conflicto como los niños pequeños en el caos. Él se recostaba, sonriendo con suficiencia, satisfecho de haberle hecho sangrar. Y ella se pasaba el resto de la cena defendiéndolo. Es que no entiende lo que haces, decía, como si la ignorancia fuera una peculiaridad encantadora. Pero no fue su padre quien lo arruinó todo. En realidad no. Fuimos nosotros. Nos enamoramos como soldados, rápido, intensamente, sin ningún plan para lo que sucedería después de la guerra. Y cada vez que algo salía mal, ambos buscábamos nuestra armadura en lugar de el uno al otro. Nunca olvidaré la noche en que esa armadura empezó a agrietarse. Estábamos en una cena con su empresa, en una azotea elegante del centro, con vino carísimo, con la sensación de que éramos mejores que todos. Un socio principal le preguntó a Madison a qué me dedicaba, y antes de que pudiera abrir la boca, se rió y dijo, «Ah, es mi técnico». La mesa se rió. Yo no. Después, en el coche, le dije técnico. Ella puso los ojos en blanco. Caramba, era una broma. No, es broma cuando me compras en una subasta. Eso fue una degradación. Estás siendo sensible. Apreté el volante con fuerza. No, estoy siendo preciso. Ella suspiró, de esos que llevan más molestia que oxígeno. No tienes que demostrar tu valía todo el tiempo. No todo se trata de validación. Es fácil decirlo cuando estás casada con un hombre al que tu padre llama el wifi de casa. Silencio. De esos que se te pegan a los dientes. Fue entonces cuando me di cuenta de algo crucial. Madison no quería marido. Quería un espejo, alguien que reflejara su brillo, no el suyo. Aún así, por cada pelea, había momentos que la hacían merecer la pena. Domingos perezosos por la mañana, cuando se ponía mis camisetas y hacía panqueques con forma de corazón. Mal. Noches en las que se quedaba dormida en mi hombro a mitad de la película, murmurando jerga legal en sueños. La amaba. Que Dios me ayude, la amaba. Pero el amor no basta cuando uno de los dos defiende constantemente su valor.
Las grietas se agudizaron después de que me ascendieran a jefe de operaciones cibernéticas. Menudo negocio. Volví a casa con champán, listo para celebrar. Ella sonrió, me abrazó y dijo, «Qué bien, cariño». Luego, sin dudarlo, preguntó, «¿Podemos hablar de mi caso?» La jueza me subestimó por completo hoy. Esperé a que me preguntara qué tal me había ido el día. No lo hizo. Abrí el champán yo solo. Cuando empecé a recibir reconocimiento, artículos, entrevistas, elogios, se enfrió. No celos, exactamente, solo competitividad. Como si mi éxito le quitara protagonismo. Una vez, después de una conferencia sobre ciberseguridad en Washington DC donde fui el ponente principal, me dijo, «Estuviste bien. Casi demasiado bueno. Ahora todos esperan que seas brillante». Intentaré vivir con esa carga, dije. Sonrió levemente. No olvides quién te ayudó a elegir esa corbata. ¿Entiendes? Incluso sus cumplidos venían con advertencias. Para el tercer año, nuestra casa parecía menos un santuario y más un estudio de relaciones públicas. Ella tenía su parte de la casa, impecable, minimalista, con colores coordinados. Yo tenía la mía, desordenada, llena de vida, llena de cables y tazas de café. Hablamos, pero no realmente. Compartimos espacio, no conexión. La mujer que una vez me aceleró el corazón ahora me aceleraba el pulso por razones completamente diferentes. Entonces, una noche, después de una cena particularmente desagradable con su padre, ocurrió. La pelea que derramó sangre. Cerró la puerta de golpe, con los tacones resonando en las baldosas de la cocina. «Lo avergonzaste», dijo ella. Me reí. Me llamó hacker glorificado delante de 20 personas, Madison. Acabo de decirle mi sueldo. Tú presumiste. Yo lo aclaré. Es tu suegro. Tenle respeto. Ah, ¿te refieres al tipo que pasó 5 años faltándome el respeto? ¿Debería saludar antes de cenar también? No te burles de él. Entonces tal vez debería dejar de actuar como si me hubiera alistado al casarme contigo. Eso le salió bien. Apretó la mandíbula. Eres imposible. Y estás ciego, dije. ¿Crees que su aprobación es oxígeno? Bajó la voz, tranquila pero letal. ¿Crees que tu ego es una personalidad? Nos miramos fijamente desde el otro lado de la cocina, la distancia entre nosotros era mayor que la encimera. Finalmente susurró, no eres quien creía que eras. Asentí. Qué gracioso. Tú tampoco. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Ella no vino a verme, y yo no fui a verla. En el matrimonio, el silencio puede ser más violento que los gritos. Las semanas se convirtieron en meses. Nos convertimos en 2 desconocidos educados, compañeros de piso que compartían facturas y aire acondicionado. Pero nada más. Yo me sumergía en el trabajo, ella en los casos, y de vez en cuando, fingíamos estar bien para los invitados a cenar o en las redes sociales. Pero la verdad era que solo éramos 2 personas con anillos por costumbre. El día que supe que todo había terminado no fue dramático. Sin gritos ni lágrimas. Solo un instante. Llegué temprano a casa un viernes. La encontré en la sala, ensayando un discurso para una gala benéfica. Estaba espectacular. Vestido rojo, peinado perfecto, ojos ardientes. Me quedé en la puerta pensando, Dios mío, qué hermosa es. Entonces se vio reflejada en el espejo y sonrió. No conmigo, sino consigo misma. Ahí lo comprendí. Madison no me quería. Le encantaba la idea de ser amada. Yo solo era el accesorio que la hacía parecer sensata. Cuando me dejó, no luché. No le rogué. Dijo que necesitaba a alguien que comprendiera su mundo. Le dije que le fuera bien encontrando a alguien con la mandíbula de su padre. No se rió. Y, sin embargo, aquí está el giro de la trama. No me arrepiento de haberla conocido. Ella me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre la naturaleza humana. Que el amor sin respeto es un veneno lento. Que la ambición puede convertir el afecto en munición.
Que a veces, la persona que más te desafía también te hiere más profundamente. Aún así, a pesar de todo el caos, mentiría si dijera que no la extrañé a veces. La versión de ella que existía antes de la guerra, antes de que las expectativas de su padre lo contaminaran todo. Extrañaba cómo me robaba las papas fritas del plato, o cómo tarareaba en voz baja cuando estaba nerviosa. Pero luego recordaba la gala benéfica donde empezó todo. Yo con ese smoking, ella pujando como si fuera la dueña del mundo. Y yo pensaba que quizá nunca dejó de pujar. Quizá simplemente dejó de pagar. Así que sí, nuestra historia de amor necesitaba un chaleco antibalas. Por desgracia, el mío era Kevlar emocional y el suyo, ego. ¿Adivinen quién se desgastó primero? Si algo aprendí de Madison Lack, es esto: nunca te dejes engañar por alguien que confunde competencia con conexión. Porque un día, te encontrarás luchando por ser visto por la misma persona que juró haberte visto. Y créeme, ninguna medalla, dinero ni aprobación militar puede salvarte de esa clase de guerra. Casarse con un miembro de la familia Lack fue como ser reclutado para un campamento de entrenamiento de por vida, al que nunca te inscribiste. Había reglas, protocolos, expectativas y suficientes comentarios pasivo-agresivos como para alimentar una telenovela. Cada cena dominical se centraba menos en la comida y más en la humillación vestida de caqui. No necesitaba enemigos. Tenía suegros. Imagínatelo. Una enorme mansión suburbana llena de retratos de Raymond Lack con aspecto heroico en varios tonos de azul y medallas brillando como si se hubiera tragado una lámpara de araña. Le encantaba organizar cenas familiares. Traducción. 3 horas de él demostrando su dominio mientras yo me preguntaba en silencio lo difícil que sería fingir una gastroenteritis cada semana. ¿Ethan? Él ladraba. Nunca, hijo. Ni siquiera Ethan, ¿cómo estás? Solo Ethan, como un sargento de instrucción pasando lista. ¿Qué tal tu pequeño hobby informático? Se llama ciberinteligencia, señor. Se reía. Suena a videojuego. ¿Consigues vidas extras si te equivocas? Madison suspiraría. Papá. Como si corrigiera a un niño pequeño, pero él seguía insistiendo. O sea, todos son unos y ceros, ¿no? Los hombres de verdad se dedican a balas y sangre, no a ancho de banda. Quería decirle que el ancho de banda fue la razón por la que sus operaciones militares no terminaron en Deadip. Pero ¿qué sentido tiene? No se puede ser más lógico que un hombre que cree que la Guerra Fría terminó por su mirada. Así que, en cambio, sonreí. Mi arma predilecta. Cierto, señor, pero al menos mi trabajo no requiere flexiones. Eso se ganó una burla. Algunos no necesitamos máquinas para ser útiles. Siempre se creyó el protagonista de la película de acción de la vida, mientras que los demás éramos extras enviados a admirar su heroísmo. Su esposa, Ellen, se quedaba allí sentada, con el collar de perlas perfectamente centrado, bebiendo vino como una rehén que había aprendido a aceptar. Madison oscilaba entre defenderlo y fingir que no compartía su ADN. ¿Y yo? Trincharía mi filete, reprimiendo mentalmente mi dignidad antes de que me cayera el siguiente insulto. Una vez, cuando le llevé el postre, una tarta de queso de una pastelería elegante del centro, miró la caja como si acabara de insultar a Estados Unidos. ¿No lo hiciste tú?, preguntó, con recelo. No, señor, dije. Es de tienda. Frunció el ceño. Ni siquiera sabes hornear. Señor, puedo desviar satélites militares desde mi portátil. Creo que sobreviviré sin saber separar claras de huevo. Madison se rió. No lo hizo. Su ceño se profundizó. Bromeas demasiado. Mejor que llorar. Esa noche, Madison me dijo que era antagonista. Le dije que estaba viva. Gran diferencia. Para Raymond, todo era una competencia, incluso respirar. Si tosías en su presencia, probablemente te diría que tosía mejor en el 89. Su mundo era simple, ganadores y decepcionantes. Y como yo no estaba cubierto de cicatrices ni saludaba a alguien cada 5 minutos, claramente pertenecía a esta última categoría. Pero aquí está la ironía. El hombre que me acusó de ser débil nunca me preguntó qué había hecho realmente.
Nunca me preguntó sobre las misiones, las operaciones de inteligencia ni los archivos clasificados. Probablemente porque en el fondo sospechaba la verdad, que yo protegía más vidas tras una pantalla que él tras un arma. Pero admitirlo habría requerido humildad, y la humildad no era un rasgo de la familia Lack. Un domingo, después de una cena especialmente brutal, llegué a mi límite. Empezó con su telonero habitual. Yo, el objetivo. Él, el francotirador. Y Ethan, dijo, rebanando su rosbif con precisión militar, mientras seguía escribiendo salvando al mundo desde detrás de un escritorio. En realidad, dije, acabo de completar una operación que neutralizó una red de ciberespionaje dirigida a oficiales de inteligencia estadounidenses en el extranjero. El tenedor de Madison se detuvo en el aire. Espera, ¿qué? Sonreí. Clasificado, pero sí. Raymond sonrió. Clasificado, ¿eh? Así que no hay pruebas. Me encogí de hombros. Supongo que tendrás que confiar en mí. Se recostó, satisfecho. La confianza se gana, hijo. Tomé un sorbo de vino y lo miré a los ojos. El respeto también. Silencio. Se oía la tensión zumbando como estática. Madison susurró, Ethan, en voz baja, pero yo ya no me hacía el soldado educado. Sonrió con suficiencia. ¿De verdad cree que está al mismo nivel que los hombres que sirven? No creo estar a ningún nivel, señor, dije con serenidad. Creo que se supone que estamos del mismo lado. Su mandíbula se contrajo. Eres demasiado arrogante para alguien cuya mayor amenaza es un anuncio emergente. Dejé mi vaso. Y hablas muy alto para alguien que lleva 10 años jubilado. Ellen se quedó sin aliento. Madison me dio una patada debajo de la mesa. La cara de Raymond se puso colorada como un tomate maduro. Estás fuera de lugar. He estado fuera de lugar desde el día que me casé con tu hija, dije. Y has estado poniendo ese límite desde entonces. Se levantó tan rápido que su silla chirrió hacia atrás. ¿Crees que puedes hablarme así en mi casa? Depende, dije. ¿Seguimos fingiendo que se trata de respeto, o es solo un entretenimiento para ti? Me fulminó con la mirada. Nunca serás lo suficientemente bueno. Sonreí. Menos mal que dejé de audicionar. Salió furioso del comedor. El sonido de sus botas resonó por el pasillo como tambores de guerra. Madison se quedó paralizada, con la mirada fija entre mí y la puerta. Ethan, susurró. ¿Qué fue eso? Honestidad, dije. Deberías probarlo alguna vez. Se levantó, agarró su bolso y se fue tras él. Me quedé en la mesa, a solas con Ellen, quien dio un largo sorbo de vino y dijo en voz baja. Necesitaba oírlo. Me gustó en ese momento. Quizás el único candado que he tenido. Después de esa cena, las cosas cambiaron. Las llamadas de Raymond para ver cómo estábamos se volvieron menos frecuentes, lo cual fue agradable, hasta que Madison empezó a ponerse de su lado. Podrías haberlo llevado mejor, dijo una noche. ¿Qué manejó? Mi propia ejecución pública. Es de la vieja escuela. De la vieja escuela no significa emocionalmente inaccesible ni con complejo de Dios. Ella frunció el ceño. Solo quiere lo mejor para mí. Entonces debería haberte dejado casarte con alguien a quien pudiera controlar. Ella se dio la vuelta. No lo entiendes. Tienes razón, dije. No entiendo por qué dejaste que menospreciara a quien de verdad te apoya. Ella no respondió. Esa era su nueva táctica, el silencio. Y el silencio, en un matrimonio, es la forma más ruidosa de decir que me he desconectado. Pero esto es lo que Raymond nunca entendió, no estaba enojada porque no me respetara. Estaba enojada porque su hija poco a poco dejó de respetarse a sí misma. Su voz vivía en su cabeza, sin pagar alquiler, narrando sus decisiones, moldeando sus opiniones. Cada victoria que conseguía en el trabajo, necesitaba su aprobación para validarla. Y pude ver lo que esa dependencia le estaba haciendo. La estaba convirtiendo en él. La primera vez que me llamó, demasiado sensible. Me reí. ¿Es tu papá quien habla? No, soy yo siendo realista.
No, eres tú intentando ganar discusiones por imitación. Se cruzó de brazos. No puedo evitar que no aceptes las críticas. La crítica está bien, dije. El desprecio no. La pelea se intensificó rápidamente. Cada palabra, una bala. Cada silencio, una explosión a punto de ocurrir. Al final, dijo, quizás mi padre tenía razón sobre ti. Y ese fue el disparo mortal. No grité. No maldije. Asentí en silencio. Y le dije, entonces vete a vivir con él. Mira lo divertido que es ser su soldado favorito. Ella no se movió. No habló. Pero ese fue el momento en que nuestro matrimonio pasó oficialmente del campo de batalla a la zona de impacto. Después de eso, las cenas en las esclusas eran poco frecuentes. No porque yo dejara de ir, Madison dejó de invitarme. Decía que simplemente es más fácil. Y yo diría, ¿más fácil para quién? Pero, sinceramente, una parte de mí se sintió aliviada. Se acabaron los sermones sobre masculinidad de un hombre cuya inteligencia emocional cabía en un dedal. Se acabaron los consejos sobre liderazgo de alguien que pensaba que ceder era traición. Hice lo de siempre, me lancé al trabajo. Misiones. Algoritmos. Flujos de datos. Enterré la ira bajo líneas de código porque al menos las computadoras tenían sentido. No tergiversaban tus palabras ni juzgaban tu valor por tu press de banca. Pero de vez en cuando, recordaba la expresión de Raymond aquella noche cuando le dije que el respeto no era una calle de un solo sentido. La forma en que se le tensó la mandíbula. Su expresión, por una vez, insegura. Y ese recuerdo, curiosamente, me mantuvo en pie. Porque a pesar de todas sus medallas, discursos y control, yo había hecho algo que nadie más había hecho. Había hecho que el almirante Raymond Lack se cuestionara a sí mismo. Aún así, eso no le impidió asegurarse de que nunca fuera lo suficientemente buena para su familia. Cuando Madison y yo pasamos por un mal momento, ¿adivinen a quién llamó primero? Al almirante. Él le dijo que se mantuviera fuerte y que nunca se dejara vencer por la debilidad. ¿Debilidad? Esa era su palabra favorita. Y tal vez, en su mente retorcida, yo era débil por amar a su hija como él nunca pudo. Por creer que un matrimonio debe basarse en la confianza, no en tácticas. Por pensar que el respeto puede existir sin miedo. Pero aquí está la cuestión con hombres como Raymond. Construyen imperios basados en la dominación, sin darse cuenta de que la dominación es solo inseguridad uniformada. Para cuando nuestro matrimonio se derrumbaba, dejé de intentar demostrar mi valía. Me di cuenta de que, no ser lo suficientemente bueno, era su mantra para todos. Sus subordinados. Su esposa. Su hija. Probablemente incluso él mismo. El hombre necesitaba enemigos como la gente normal necesita oxígeno. Así que dejé de luchar para ser uno. En nuestra última cena familiar, antes de que todo se derrumbara, intentó una última insinuación. Sabes, Ethan, nunca entenderás lo que significa servir de verdad. Sonreí. Tiene razón, señor. Solo proporciono los datos que mantienen con vida a sus soldados. No se rió. Pero él en sí. Una risa tranquila y orgullosa. Supongo que fue entonces cuando finalmente me di cuenta de algo poderoso. No necesitaba la validación del almirante. No necesitaba la aprobación de Madison. La única persona que necesitaba que me respetara era yo misma. ¿Y esa revelación? Ese fue mi día de liberación. Así que sí, quizá no era lo suficientemente bueno para los Lack. Pero sí era demasiado bueno para seguir viviendo bajo su mando. ¿Alguna vez has tenido un apodo que te sigue como un rumor que no inventaste, pero que disfrutas en secreto? Eso fue lo que la viuda negra fue para mí. No lo elegí, no lo registré, y desde luego, no lo pedí. Pero una vez que se me pegó, no hubo forma de quitármelo de encima. Y a diferencia del apodo de Raymond Lack, que estoy bastante seguro era simplemente señor, el mío sí significaba algo. Empezó años antes de conocer a Madison, cuando todavía era un analista sin rostro en un búnker sin ventanas, lleno de cafeína, código y gente que no había visto la luz del sol desde la administración Bush. No era un soldado. Yo no era espía.
Era al que llamaban cuando los soldados y espías necesitaban un milagro con una conexión wifi. Se suponía que no debíamos tener apodos. Los apodos significaban historias, y las historias significaban filtraciones, y las filtraciones causaban muertes. Pero a veces, cuando salvas suficientes vidas tras una pantalla, los rumores empiezan de todos modos. Y un día, alguien me llamó la viuda. Ahora, antes de que preguntes, no fue porque matara a alguien. Mi conteo de muertes fue estrictamente digital. El apodo surgió de una broma que se salió de control. Ocurrió en una misión en Sudán, una operación conjunta con una unidad SEAL que intentaba rescatar a un diplomático que se había acercado demasiado a una emboscada. Todo lo que podía salir mal, salió mal. El punto de extracción estaba comprometido. Su GPS se bloqueó. Las comunicaciones se cortaron. El mando se puso nervioso. Los jefes se culparon mutuamente. Y en algún lugar del caos, alguien gritó, ¿dónde demonios está nuestra araña? Se referían a mí. Verán, mi especialidad era construir sistemas predictivos contra emboscadas. Redes digitales de código que monitoreaban los movimientos enemigos, interceptaban conversaciones y redirigían a los aliados antes de que siquiera supieran que estaban en problemas. Tejí redes digitales. Los enemigos se abalanzaron sobre ellas. Esa noche, logré que su convoy fuera desviado por una vieja vía de servicio que ni siquiera aparecía en la mitad de los mapas. Salieron sin sufrir bajas. Y a la mañana siguiente, uno de los SEAL llamó por radio al mando y dijo, ese tipo es como una maldita viuda negra. Crees que eres el cazador hasta que caes en su red. Y eso fue todo. La leyenda nació. El nombre se extendió silenciosamente, clandestinamente, a través de esos canales encriptados a los que se necesitan 3 contraseñas e intervención divina para acceder. Pronto, me convertí en la viuda negra de la mitad del mundo de las operaciones especiales. Un fantasma que nunca aparecía, pero siempre aparecía cuando era necesario. Claro, oficialmente, no existía. Lo cual me parecía bien. Me gustaba así. Ser invisible está infravalorado. Hasta que te casas con una familia que venera la visibilidad como si fuera una religión. Nunca le conté a Madison sobre el apodo. ¡Rayos! Nunca se lo dije a nadie fuera de la agencia. No puedes mencionarlo en una cena. Pásame las papas, almirante. Y también sobre el mito que salvó a tus compañeros de la marina. No, gracias. Prefería mi vida tranquila. ¿Pero qué pasa con los secretos? Siempre encuentran la manera de aguar la fiesta. Empezó una noche, cuando llegué tarde a casa de una misión clasificada. Madison esperaba con los brazos cruzados y el rostro tenso. Te perdiste la cena, dijo. Te dije que podría. Siempre podrías. ¿Qué estás haciendo? Dudé. Podría haber dicho, me aseguro de que los soldados de tu padre regresen a casa sanos y salvos. Pero ella no me habría creído. Ya no. ¿Trabajo? Dije simplemente. Ella se burló. ¿Trabajo? Claro. Ese tipo de trabajo del que no puedes hablar, pero que te mantiene despierto toda la noche. Ahí estaba. La acusación tras el tono. La sospecha. La desconfianza lenta y progresiva que destruye matrimonios más rápido que cualquier engaño. ¿Crees que miento? Dije rotundamente. Creo que te escondes, dijo ella. No se equivocaba, pero no por las razones que creía. Esa noche me di cuenta de que Madison no solo heredó la mirada ni la ambición de su padre. También heredó su paranoia. Para ella, todo era una prueba de lealtad. Todo era guerra. Y yo estaba cansado de librar batallas que no había empezado. Luego, aproximadamente un mes después, ocurrió el incidente. Era una gala benéfica militar. Uno de esos eventos exagerados donde todos llevan medallas, beben champán y fingen que el gobierno no se rige por el caos y la cafeína. Estaba allí por obligación, con Madison a mi lado, deslumbrante como siempre, y Raymond sujetando la cuerda en el centro de la sala como si aún comandara flotas en lugar de bufetes. En un momento dado, uno de sus viejos compañeros SEAL se me acercó. Un tipo corpulento. Mandíbula cuadrada.
El tipo de apretón de manos que te hace cuestionar tu densidad ósea. Me miró con los ojos entrecerrados. Eres Lawson, ¿verdad? La última vez que lo vi. Sonrió. ¿Trabajas alguna vez en Langley? En la división cibernética. Se me encogió el estómago. ¿Por qué lo preguntas? Se inclinó. Porque me recuerdas a alguien. Lo llamaban la viuda negra. Me quedé paralizada. Madison me miró confundida. ¿El qué? Antes de que pudiera responder, el tipo siguió hablando. Sí, la viuda. Analista fantasma. Salvó a mi unidad en Sudán. Nos evitó una emboscada. Nadie lo vio cara a cara. Solo una voz en el comunicador y una firma digital. Hizo una pausa, observándome. Tienes los mismos ojos. La misma comunicación. Tú a él. Por un segundo, pensé en negarlo. Me lo estaba tomando a risa. Pero algo en la forma en que Raymond me observaba, presumido, aburrido, seguro de que ya me había descartado. Me hizo pensar, quizás sí. Silencio. Entonces el Seal se rió. Fuerte. Auténtica. De esas risas que hacen que volteen las cabezas. Ni hablar. Eres la viuda negra. La habitación se llenó de susurros. Raymond frunció el ceño. ¿De qué hablas? El Seal se enderezó. Señor, este hombre me salvó la vida. Y así empezó todo. El desenlace de mi anonimato cuidadosamente oculto. La incredulidad de Raymond fue inmediata. Es ridículo, dijo. Mi yerno trabaja en una oficina. No anda por ahí salvando soldados. El Seal lo miró fijamente a los ojos. Con todo respeto, almirante, el código de su yerno nos salvó a 6 de convertirnos en bolsas para cadáveres. El rostro del anciano palideció. Madison me miró parpadeando como si le hubiera dicho que era Batman. Intenté calmarlo. No es tan dramático como parece, dije sonriendo. Solo fue cuestión de suerte. Pero el Seal no lo soltó. ¡Qué suerte! Desviaste un convoy entero a ciegas. Después de eso, empezamos a llamarte la viuda. Raymond apretó la mandíbula. Ya veo. ¿Así que mi decepción con mi yerno es un mito ahora? ¡Qué conveniente! Señor, dijo el Seal, casi ofendido, debería estar orgulloso. Él es la razón por la que su gente regresó a casa. Y entonces lo comprendí. No quería ser orgulloso. El orgullo requería humildad. Y la humildad no estaba en el menú del almirante. Madison se giró hacia mí. ¿Es cierto? Asentí lentamente. Sí, estuve allí. No estaba ahí. Se quedó boquiabierta. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque clasificado significa clasificado, Madison. No clasificado a menos que mi esposa sienta curiosidad. Podrías haber confiado en mí. Yo confié en ti. Simplemente no confiaba en que tu padre no lo convirtiera en una conferencia de prensa. El Seal intentó suavizar las cosas. Bueno, ahora lo sabemos. Yo invito, viuda. Pero el daño ya estaba hecho. El ego de Raymond no lo pudo procesar. Su yerno, el hombre del que se había burlado durante años, era una leyenda en los mismos círculos que veneraba. Se le notaba en la mirada. La incredulidad se convertía en resentimiento. Esa noche, después de la gala, Madison se quedó callada en el coche. Demasiado callada. «Estás enfadada», dije finalmente. Ella negó con la cabeza. «Estoy confundida. Ni siquiera sé quién eres». Suspiré. «Sí, lo haces. Soy el mismo de siempre». Se rió con amargura. «¿Verdad? El marido callado que solo trabaja en tecnología». No te mentía, más. Estaba intentando vivir. Ella miraba por la ventana. Deberías habérmelo dicho. Y me habrías creído. No respondió, lo cual me lo dijo todo. Para cuando llegamos a casa, el silencio entre nosotros era más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido.
Se fue a la cama sin decir ni una palabra más. Me senté en el sofá, revisando los registros de misiones, preguntándome cuándo salvar vidas empezó a parecerme perderlas. La viuda negra había salvado 6 focas esa noche en Sudán. Pero sentado allí, en esa casa vacía, me di cuenta de que no podía salvar mi matrimonio. Eso es lo que pasa con los secretos, te protegen de los enemigos, pero te separan de los demás. Había pasado toda mi carrera tejiendo redes para atrapar amenazas, pero ahora estaba atrapado en una de mi propia creación. Y por primera vez, empecé a preguntarme si Raymond tenía razón en algo. Quizás no estaba hecho para su mundo. No porque fuera débil, sino porque había visto demasiado el precio de la fuerza. Dicen que la viuda negra es peligrosa porque espera. ¿Observa? Solo ataca cuando la provocan. Esa noche, decidí, bien. Que piensen que soy el villano. He sido el héroe por mucho tiempo. Hay fiestas malas. Y luego están las fiestas familiares cerradas. El tipo de eventos que te hacen cuestionar si Dios realmente escucha tus oraciones o simplemente las reenvía al buzón de voz. La noche, todo estalló. Y me refiero a lo social, lo emocional y lo militar. Llevaba smoking. Sostenía un vaso de limonada carísima y me preguntaba si podría fingir una emergencia médica lo suficientemente convincente como para evitar charlas intrascendentes con coroneles retirados. El evento se celebraba de nuevo en el salón de veteranos, ese maldito lugar donde el ego de Raymond Lack se iba a levantar pesas. La pancarta decía honor. Coraje. Servicio. Pero bien podrían haber dicho que el almirante Raymond Lack se presenta. No se suponía que estuviera allí. Tras la revelación de la viuda negra en la última gala, la situación entre Madison y yo estaba, digamos, congelada emocionalmente. Se había mudado a la casa de huéspedes de su padre, para mayor claridad. Traducción, quería estar cerca del hombre que pensaba que la empatía era un defecto de carácter. Pero llamó esa tarde y dijo, es un evento familiar. Sería inmaduro que no aparecieras. Inmaduro. Esa palabra había tenido más eco en nuestro matrimonio que el amor. Así que aparecí. No porque quisiera, sino porque a veces aparecer es la forma más cruel de venganza. La sala estaba abarrotada. Metales por todas partes. Medallas brillando como bolas de discoteca para patriotas. Raymond estaba en el escenario, disfrutando de los aplausos, con una postura tan rígida como el corte de pelo de un marine. Madison estaba a su lado, impecable como siempre, fingiendo no haber practicado esa sonrisa frente al espejo. Encontré mi asiento al fondo, la zona no oficial para familiares no esenciales. Un camarero me trajo agua, me saludó con un gesto comprensivo y me susurró, buena suerte, tío. Así de mal estaba. Incluso el personal de catering me criticó. Entonces lo vi a él, el teniente Travis Kane, el SEAL de la Marina que aparentemente ganó el sorteo de aprobación del almirante, y, sin que yo lo supiera, también el cariño de mi esposa. La última vez que lo vi, parecía que había visto un fantasma, porque lo había visto. El fantasma de su propio mito. Pero esta noche, brillaba. Uniforme planchado, botas lustradas, mandíbula tan apretada que parecía oficial. Raymond le dio una palmada en el hombro como un padre orgulloso colocando una medalla. Esto, anunció, con la voz resonando por el micrófono, es el verdadero servicio. Ah, ahí estaba, el homenaje anual a Ethan Lawson. Tomé un sorbo de mi bebida y me preparé para el impacto. Y, continuó Raymond, este buen hombre también es el futuro de esta familia. La sala aplaudió. Me atraganté con el agua. ¿Un momento, futuro? Entonces Madison dio un paso al frente, sonrió al público y le dio la mano a Travis. Se me enfrió el estómago. El público aplaudió con más fuerza. Me quedé completamente quieto. La multitud vio el triunfo. Vi la traición pulida con un arco patriótico. Raymond se inclinó hacia el micrófono de nuevo. Mi hija por fin ha encontrado a alguien que encarna los valores de honor y fortaleza que defiende esta familia. Un hombre de acción. Un protector. Lo único que quería proteger en ese momento era mi compostura. No me quedé de pie. No hablé. Me quedé mirando, dejando que los aplausos me inundaran como radiación.
Pero entonces ocurrió algo extraño. Travis se quedó paralizado. Su mirada se desvió del almirante a mí. Y toda esa confianza, esa arrogancia militar, se desvaneció. Parecía un hombre que se daba cuenta de que su brújula apuntaba al infierno. Señor, empezó, en voz baja, pero audible por el micrófono. Antes de continuar, Raymond lo interrumpió con su característica risa condescendiente. Hijo, relájate. Te has ganado tu momento. No, dijo Travis con más firmeza. No lo entiendes. La multitud murmuró. El aire se volvió pesado. Madison lo miró confundida. Entonces su mirada me encontró de nuevo. Tú eres él, dijo en voz baja. La viuda negra. Jadeos. Jadeos literales. Como si alguien hubiera anunciado que Jesús acababa de aparecer con smoking. Raymond frunció el ceño. ¿Qué tontería es esta? Travis se giró hacia el público, con las manos ligeramente temblorosas. Señor, este hombre, Ethan Lawson, salvó mi unidad en Sudán. Le debemos la vida. La sala quedó en silencio. No se oía ninguna charla de fondo ni tintineo de copas. Un silencio denso, tan denso que sofocaba el orgullo del almirante. Me quedé allí sentado, impasible, bebiendo como si esta fuera la parte de entretenimiento por la que había pagado. Raymond rió, pero con un tono quebradizo. Debes estar equivocado, hijo. Con todo respeto, almirante, no lo estoy, dijo Travis. Lo llamábamos viuda negra. Desvió nuestro convoy a distancia cuando nos emboscaron. Su algoritmo nos salvó a todos. Es información clasificada, pero todos en mi unidad conocen la historia. Un murmullo recorrió la sala. Veteranos susurrando, periodistas comprobando si debían empezar a grabar, políticos preguntándose qué ángulo de cámara los hacía parecer apropiadamente sorprendidos. La falsa sonrisa de Madison se quebró, y la confusión se reflejó en su rostro. Espera, dijo al micrófono con voz temblorosa. Ethan, ¿es cierto? No me puse de pie de inmediato. Dejé la pregunta en el aire, dejé que la curiosidad del público la consumiera. Entonces me levanté, despacio y con cuidado, ajustándome la chaqueta. Sí, dije con calma. ¿Es cierto? Raymond apretó la mandíbula. ¿Espera que le creamos después? ¿Después de qué, señor? Lo interrumpí. Después de años de llamarme débil y decepcionante, caminé hacia el escenario. La multitud se abrió como el mar rojo, todos susurrando. Dijiste que los hombres de verdad luchan con las manos. Yo luché con la mente. Dijiste que nunca entendería el servicio. Llevo sirviendo desde antes de tu último ascenso. Simplemente no te molestaste en mirar. Travis asintió, con los ojos llenos de culpa y asombro. No miente. Sin él, estaría muerta. Madison nos miró, su mundo perfecto derrumbándose más rápido que un castillo de arena en una tormenta. Ethan, ¿por qué no me lo dijiste nunca? Sonreí con suficiencia. Porque el trabajo clasificado no encaja en una conversación de cóctel, cariño. Una oleada de risas se extendió por las últimas filas. Incluso los camareros parecían impresionados. Raymond, sin embargo, no se reía. Su rostro era una nube de tormenta a punto de estallar. Eres un cobarde, espetó. Escondiéndose tras una pantalla, tras secretos, tras... ¿Tras qué, señor? Silencio. Aprendí eso de ti. Solo que yo usé el mío para salvar vidas, no para destruir relaciones. El público lo devoraba. Había teléfonos disponibles, grabando cada segundo. Si la humillación tuviera calorías, el almirante quemaba 1000 por minuto. Raymond me señaló con un dedo tembloroso. ¿Crees que esto cambia algo? Nunca serás parte de esta familia. Sonreí, la clase de sonrisa que debería acompañar la música. Es lo primero que me has dicho con sinceridad. La multitud reaccionó, entre jadeos y aplausos. Madison retrocedió con la mirada vidriosa. Travis parecía desear desvanecerse en sus propios metales. Subí los últimos escalones del escenario y tomé el micrófono con cuidado de la mano de Raymond.
Respeto, dije, con voz serena, uniforme, pero tan afilada como para cortar vidrio. No se trata de quien grita más fuerte ni de quien tiene más metal. Se trata de quién eres cuando nadie te ve. Y mientras tú estabas ocupado dando discursos sobre el honor, yo me aseguraba de que tus soldados volvieran a casa. Nadie se movió. Incluso los ventiladores de techo tuvieron la decencia de dejar de girar. Entonces, lentamente, empezó un sonido, un aplauso. Suave al principio, luego más fuerte. Veteranos en primera fila, luego más, hasta que toda la sala se puso de pie. No fue una ovación de pie, precisamente para mí. Más bien fue un reconocimiento colectivo de que la verdad acababa de destrozar el ego. Raymond se quedó paralizado, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Le devolví el micrófono. Puede terminar su discurso, almirante. Solo recuerda, el respeto no se hereda. ¿Se gana? Y luego me fui del escenario. Cada paso era como exhalar 10 años de aliento contenido. Madison me llamó una vez, pero no me giré. Travis se quedó allí parado, con cara de haber visto un fantasma. Y, para ser justos, en cierto modo lo había hecho. El mito que una vez adoró era de carne y hueso, y pasó junto a él hacia la salida. Al llegar a la puerta, vi mi reflejo en el cristal. ¿Tranquilo? Controlado. Vivo. Durante años, Raymond Lack intentó desmantelarme. Convertirme en algo que pudiera comprender. O descartar. Pero esa noche, frente a sus compañeros, sus protegidos y su querida hija, hice lo único que no podía perdonar. Le quité su narrativa. Cuando finalmente salió a la luz la verdad, la sala no me vio como el yerno que no era lo suficientemente militar. Me vieron como lo que realmente era. El hombre que había sido subestimado durante demasiado tiempo. Y mientras los aplausos resonaban tras de mí, pensé, si así es como se sienten ante la desgracia, la aceptaré siempre. Esa fue la noche en que la fiesta se volvió nuclear. No con bombas ni balas. Sino con la verdad. Y créeme, la verdad deja cicatrices más profundas. Hay un tipo especial de silencio que solo sigue a la verdad. No es pacífico ni tranquilo. Es de esas que te vibran en los huesos. Como el momento justo antes de que estalle una tormenta. Eso fue lo que llenó el salón de los veteranos después de que Travis Kane, el preciado seal de la Marina y yerno en espera del almirante Raymond Lack, le dijera a 200 personas que yo había salvado su unidad. Durante años, había sido la decepción de la familia. ¿El técnico? ¿El guerrero del teclado? ¿El blando? Y ahora, de repente, era un fantasma convertido en leyenda, de pie bajo las brillantes luces mientras el mundo del gran almirante Lack se agrietaba como un cristal viejo. Travis seguía hablando, con voz temblorosa pero clara. Con todo respeto, señor, dijo, este hombre salvó a todo mi equipo. Sin él, estaríamos muertos. Sé que suena descabellado, pero por algo lo llamábamos viuda negra. Tejía redes que atrapaban a asesinos. El público susurraba, algunos con incredulidad, otros con asombro. Lo vi en sus rostros. Ese lento cambio de la burla al respeto, de esos que queman a gente como Raymond más que cualquier insulto. El almirante movió la mandíbula como si se mordiera las uñas. Te equivocas, dijo finalmente, con un tono tan cortante que cortaba el hormigón. Eso es información clasificada. Ni siquiera tendrías acceso a esa información. Travis se irguió. Yo estaba allí. Eso fue todo. Las palabras resonaron en la sala como una bala. Yo estaba allí. Prácticamente se veían las grietas formándose en la armadura del almirante. Observaba la sala como un general viendo a su ejército desertar en plena batalla. La mano de Madison se aferró al borde del podio con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Había pasado años defendiendo la versión que su padre tenía de mí, el marido débil que no daba la talla. Ahora, la narrativa se desmoronaba ante el público. Papá, dijo en voz baja, ¿es cierto? No respondió. ¿Por qué? ¿Qué podía decir? Que el hombre al que había humillado en cada cena era en realidad el fantasma detrás de una docena de victorias militares. ¿Que su índice de aprobación en mi vida acababa de caer por debajo de 0?
Travis, bendito sea su ingenuo corazón, intentó salvarlo. Señor, no quise armar un escándalo. No, espetó Raymond. Con la voz temblorosa por la rabia contenida. No sabes de qué hablas. Lawson no es capaz de ese tipo de trabajo. Di un sorbo lento a mi bebida, saboreando el momento. ¿Estás seguro, almirante? Todas las cabezas se giraron. O sea, continué, es fácil subestimar a alguien cuando tu ego es lo único que te impide ver. Unas risas resonaron en el fondo del pasillo. Eso es lo que pasa con los militares. La mayoría respeta la confianza, incluso si va dirigida al objetivo equivocado. El rostro de Raymond se ensombreció. ¿Le parece gracioso? No, señor, dije con calma. Creo que es trágico. Todos estos años, podrías haber estado orgulloso de mí, pero estabas demasiado ocupado comparando cicatrices. Dio un golpe con la mano en el podio. No eres más que un fraude que se esconde tras archivos clasificados y jerga técnica. Travis negó con la cabeza. Con todo respeto, almirante, vi los registros de la misión. No puedes fingir eso. La mirada de Raymond lo clavó, aguda y peligrosa. ¿Puedes retirarte, teniente? Travis se quedó paralizado. ¿Señor? Puede retirarse. El pobre dudó, luego saludó con rigidez y retrocedió. Su carrera probablemente pasó ante sus ojos en ese momento. Casi me dio pena. Casi. Madison parecía querer que el suelo se la tragara entera. Ethan, dijo en voz baja. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Porque quería una esposa? Dije que no un club de fans. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. La verdad era simple, pero me impactó como una granada. Nunca quise aplausos, nunca necesité validación. Solo quería a alguien que me viera tal como soy. ¿Pero los mechones? Solo veían su reflejo. Me volví hacia Raymond. Pasaste años llamándome débil, inepto e inútil. Mientras tanto, yo me aseguraba de que hombres como tú no tuvieran que enterrar a sus soldados. Te burlaste de mí por esconderme tras una pantalla. Bueno, esas pantallas salvaron vidas. Simplemente nunca te acercaste lo suficiente para verlo. La multitud estaba en silencio sepulcral. Incluso el aire se sentía pesado. En algún lugar cerca del frente, vi a Ellen, su esposa, observando en silencio, con una expresión indescifrable. Por primera vez desde que la conocí, vi algo parecido a la compasión en sus ojos. No por mí, por él. Raymond se acercó, con voz baja y venenosa. ¿Crees que esto cambia algo? Humillaste a mi hija. Has avergonzado a esta familia. En realidad, dije sonriendo. Lo hiciste por mí. Un jadeo. En algún lugar, alguien murmuró, maldita sea. Sus fosas nasales se dilataron. Es usted insolente, almirante. Lo interrumpí, levantando la mano. Te encanta hablar de honor. Vamos a ponerlo a prueba. Admite que lo que dijo Travis es cierto. O llamar mentirosa a tu propia armada. Eso lo detuvo en seco. Se podía ver la guerra interna que se desataba en su cabeza. Orgullo versus verosimilitud. Admitir la verdad significaría admitir que se había equivocado. Negarlo significaría llamar mentiroso a su propio soldado. De cualquier manera, perdería. Para un hombre como Raymond Lack, perder no era una opción. Se alisó la chaqueta, sonrió levemente y dijo, siempre has sido muy listo, Lawson. Pero no se puede manipular el respeto. Ni se me ocurriría, dije. El respeto se gana. Pregúntales a tus hombres. Parece que saben a dónde enviar a los suyos. Se volvió hacia el público, desesperado por recuperar el control. No nos dejemos distraer por historias sin fundamento. Esta noche se trata de celebrar a los verdaderos héroes. Me reí. No ruidoso. No burlón. Solo lo suficientemente bajo para herir. Sí, dije. De esos que no pueden admitirlo cuando conocen a uno. Y entonces fue cuando ocurrió. El cambio.
Los veteranos de las primeras filas empezaron a ponerse de pie. No aplaudiendo. No vitoreando. Solo de pie. Uno a uno. Sin palabras. Sin gestos. Solo un reconocimiento silencioso y firme. El respeto tiene peso cuando se gana con esfuerzo. El rostro de Raymond se ensombreció. Parecía pequeño por primera vez en su vida. Las medallas en su pecho ya no podían ayudarlo. Madison lo miró con los ojos muy abiertos, como si por fin viera a su padre. No es el almirante. No es la leyenda. Solo el hombre imperfecto tras el uniforme. Travis, a un lado, me miró y asintió con un gesto respetuoso. De esos que dicen, te lo has ganado. No hice una reverencia ni sonreí. Miré a Raymond y le dije en voz baja, puede sentarse, señor. La sala ya lo sabe. No se movió. Madison le susurró algo, demasiado bajo para que yo lo oyera. Pero fuera lo que fuese, lo destrozó. Se sentó. Lentamente. Como si la gravedad finalmente hubiera recordado su nombre. El silencio duró un instante más. Entonces comenzaron los aplausos. No fueron desenfrenados ni caóticos. Fue mesurado. Controlado. El tipo de aplauso que significa que te vemos ahora. Retrocedí, dejándome llevar. No por arrogancia, sino por alivio. Porque después de años de ser ignorada, burlada y subestimada, ya no tenía que demostrar nada. Cuando por fin se calmó el ruido, me incliné hacia Madison y le dije, una vez me dijiste que la aprobación de tu padre lo era todo. Sigo sintiéndome así. Me miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. No sé qué siento, admitió. Bien, dije. Ya era hora. Y dicho esto, salí del escenario. El aire afuera era fresco, puro, lleno de vida. Me quedé en las escaleras, observando el brillo de las luces de la ciudad a lo lejos. Dentro, aún podía oír el murmullo de la multitud, el imperio del orgullo del almirante desmoronándose por dentro. No me sentía victorioso. Simplemente libre. Como si por fin hubiera desatado un nudo que llevaba años atragantándome. Unos minutos después, Travis salió con las manos en los bolsillos. No tenías que ser indulgente con él, dijo. Yo sí, respondí. Si no, habría estallado en llamas. Se rió entre dientes y luego se puso serio. Por si sirve de algo, lo siento. Por todo. Asentí. No hiciste nada malo. Solo creíste lo que todos los demás hacían. Dudó. Eres una leyenda, ¿lo sabías? Sonreí levemente. Las leyendas son solo fantasmas de los que la gente habla cuando necesita esperanza. Solo soy un tipo que dejó de dejar que la gente equivocada lo definiera. Asintió, saludó en silencio y se fue. Cuando por fin me subí al coche, revisé mi teléfono. 20 llamadas perdidas de Madison, 3 de números desconocidos y una de Ellen Lack. Su mensaje fue breve, él nunca lo admitirá, pero lo dejaste en la ruina esta noche. Gracias. Por una vez, no lo borré. Mientras me alejaba, miré el pasillo que brillaba en el retrovisor. Tras esas paredes, la verdad finalmente había estallado. Y por una vez, no fui yo quien quedó entre los escombros. A veces la venganza más limpia no es la destrucción, sino la supervivencia. Y al tomar la autopista, con los faros atravesando la noche, pensé, para un hombre llamado la Viuda Negra, sí que me siento vivo. Hay un tipo particular de silencio que sigue a la humillación, el que no se desvanece. Se asienta. Esa noche, el imperio del ego del almirante Raymond Lack se derrumbó ante una multitud que solía adorarlo. Para cuando salí del salón de veteranos, ya no era el héroe de su propia historia. Era solo un hombre bajo un foco que finalmente mostró cada grieta en su armadura. Supe más tarde que, después de mi partida, intentó dar otro discurso. Algo sobre liderazgo y legado. Pero nadie escuchó. La mitad del público ya se había dirigido a las salidas, susurrando. Los veteranos que me habían defendido no volvieron a sentarse. Simplemente lo miraron, callados, cansados, conscientes.
Y esa fue la noche en que el almirante aprendió lo que todo tirano acaba haciendo. El respeto no se impone, hay que ganárselo. Cuando amainó la tormenta, Madison me llamó 32 veces. No contesté ni una sola vez. Pensé que si necesitaba hablar, podría empezar por averiguar a qué parte de su marido quería disculparse, si al hombre o al mito. Una semana después, recibí la llamada inesperada, Ellen Lack, la esposa del almirante. No habló mucho durante nuestro matrimonio. Siempre fue la callada, la pacificadora que sonreía a pesar de décadas de sufrimiento. Su voz al teléfono era suave y cautelosa. No está bien, dijo ella. No ha dormido bien. Deberías pasar. Casi dije que no. Pero la curiosidad es peligrosa. Te lleva de vuelta a lugares que juraste que quemarías. Cuando llegué a la finca de Lack, parecía la misma de siempre. Un césped impecable, una entrada impecable y una asta de bandera tan alta que probablemente captaría señales de wifi desde Marte. Pero la casa en sí se sentía diferente. El aire estaba más pesado. Ese tipo de pesadez que surge al darte cuenta de que ya no hay gente dispuesta a creer tu historia. Ellen me recibió en la puerta. Parecía más pequeña, como si el peso de mantener una casa impecable finalmente le hubiera aplastado la columna. Está en su estudio, dijo. No se ha levantado de esa silla desde el lunes. Caminé por el pasillo, pasando junto a fotos enmarcadas de Raymond estrechando la mano de presidentes, generales y un número inquietantemente grande de compañeros de golf. Todos símbolos de un hombre que construyó su identidad sobre la base de su intocabilidad. Al llegar al estudio, la puerta estaba entreabierta. Dentro, Raymond estaba sentado tras su enorme escritorio de roble, contemplando una taza de café intacta. Parecía mayor. No de forma natural, sino de aspecto decaído. El tipo de vejez que surge al ver morir tu orgullo en público. No levantó la vista cuando entré. No pensé que vendrías, dijo finalmente. Su voz era áspera ahora, aún profunda, aún autoritaria, pero más suave en los bordes. Yo tampoco. Dije. Él asintió una vez. Ella te lo dijo. Dijo que no estabas durmiendo. Él rió amargamente. Sueños para hombres sin fantasmas. Nos sentamos en silencio un rato. No fue incómodo, fue pesado. Como si el aire mismo supiera que estaba en medio de una tregua que ninguno de los dos había planeado. Finalmente, dijo, me humillaste. Dije la verdad, corregí. Entonces levantó la vista. Su mirada, normalmente aguda y llena de juicio, estaba apagada. La verdad y la humillación no son tan diferentes cuando has construido tu vida sobre mentiras. Por una vez, no tuve una respuesta sarcástica. Se recostó en su silla, suspirando. ¿Sabes qué fue lo peor? No fuiste tú. Fue el silencio después. Los hombres que dirigí. Los que te defendieron. Miré sus caras y solo vi decepción. No en ti. En mí. Lo observé atentamente. El gran almirante Lack, reducido, humanizado, expuesto. Se frotó las sienes. Pasé toda mi vida intentando ser invencible. Medallas, rango, reputación. Todo significaba control. Y entonces entras con un maldito teclado y destruyes 40 años de mito en 15 minutos. No era mi intención, dije. Sonrió levemente. No, pero quizá era necesario. Era la primera vez que me admitía algo así. Por un momento, no vi al almirante. Vi a un hombre que finalmente comprendió que la guerra que había estado librando no era contra enemigos. Era contra sí mismo. Madison está enfadada, dijo tras una pausa. Es buena en eso. Me culpa de todo. Tiene razón a medias. De hecho, se rió, un sonido seco y sorprendido. No has cambiado. Dejé de intentar impresionar a la gente a la que nunca le importó si lo hacía. Asintió lentamente, con una expresión entre respetuosa y arrepentida. Tenías razón. ¿Sabes?, dijo. El respeto no se hereda. ¿Se gana? Y pasé toda mi vida tomándolo en lugar de ganármelo. Eso me impactó más de lo que esperaba.
Durante años, había soñado con este momento. Él admitiendo que se había equivocado. Pero oírlo no me hizo sentir una victoria. Me hizo sentir triste. Como ver una estatua derrumbarse. Me miró de nuevo, con los ojos más claros. Esperaba un yerno que me saludara. En cambio, me encontré con uno que hizo que la Marina lo saludara. Menudo giro. Me reí. Supongo que la vida es así de graciosa. Tomó su café, con las manos ligeramente temblorosas. Nunca lo dije, pero... Estoy orgulloso de ti. Fue una sola palabra, orgulloso. Pero viniendo de él, bien podría haber sido un desfile. Asentí. Gracias. Él sonrió débilmente. No me lo agradezcas. Te lo ganaste a pulso. Nos quedamos ahí sentados un rato. Dos hombres que pasaron años en guerra. Ahora solo están cansados. Sin medallas. Sin rango. Sin armadura. Solo humano. Antes de irme, dijo algo que me quedó grabado. Lo más difícil de caer no es el impacto, sino darte cuenta de cuántas personas te estaban sosteniendo por las razones equivocadas. No respondí. No tenía por qué hacerlo. Al salir, Ellen me recibió en la puerta otra vez. Él lo necesitaba, dijo en voz baja. Yo también. Asintió, sonriendo con tristeza. Ha sido soldado toda su vida. Le cuesta aprender la paz. Pensé en eso durante todo el camino a casa. Porque resulta que la paz no se gana. Es algo contra lo que dejas de luchar. Más tarde esa noche, estaba sentado en mi coche contemplando la ciudad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Madison. Me contó lo que te dijo. Gracias por ir. Le respondí. De nada. Se quedó mirando la pantalla un buen rato antes de añadir, cuídalo. Ella respondió, lo haré. Quizás sea hora de que dejemos de luchar contra fantasmas. No respondí. Algunas batallas no necesitan final. Simplemente se desvanecen. Unos días después, leí en un periódico local que el almirante Raymond Lack había renunciado a todos los comités de veteranos de los que era miembro. El artículo lo describió como una salida elegante. Lo llamé finalmente dejarlo ir. Y aunque me costara admitirlo, lo respetaba por ello. El hombre que una vez pensó que la humildad era debilidad había aprendido la lección más difícil de todas. La verdadera fuerza no está en el mando, sino en la rendición. Ese domingo volví al salón de veteranos. Estaba vacío, salvo por un conserje que recogía el confeti del último evento. El mismo escenario donde Raymond me humilló una vez estaba vacío, con el micrófono desenchufado y la bandera inmóvil. Me quedé allí un momento y luego reí suavemente. No era una risa amarga. Fue un alivio. Ese escenario solía ser un campo de batalla. Ahora era solo una habitación. Y quizás ese fue el punto desde el principio. Gente como Raymond cree que el legado se trata de estatuas y discursos. Pero el legado es más discreto que eso. Está en las personas a las que perjudicaste encontrando la paz, en las personas de las que dudaste manteniéndote firme, y en las personas a las que lastimaste aprendiendo a perdonarte cuando finalmente caes. El almirante finalmente había caído. Pero tal vez, solo tal vez, esa era la única manera en que finalmente podría mantenerse en pie. El cierre no llega con grandes gestos ni disculpas poéticas. Llega en el silencio incómodo entre dos personas que finalmente se quedaron sin razones para odiarse. Una semana después de las consecuencias, me encontré de nuevo estacionado frente a la caseta de esclusas, mirando esa ridícula asta de bandera ondeando orgullosa al viento, como si el ego del almirante aún se negara a rebajarse, incluso después de que la realidad lo hubiera destrozado pieza por pieza. No tenía pensado entrar. Simplemente me quedé allí sentado, viendo cómo la luz del sol se reflejaba en esas ventanas impecables, bebiendo café rancio del autoservicio como un cobarde ensayando su valentía. Pero la curiosidad es una vieja adicción mía. Siempre gana. Cuando por fin llamé, fue él en quien abrió. Parecía agotada pero tranquila, como alguien que por fin había dejado de fingir que su vida era una campaña publicitaria. Está en la cocina, dijo. Te estaba esperando.
Me estaba esperando. Eso era nuevo. Entré y lo vi sentado a la mesa. Sin uniforme, sin medallas, solo una sudadera azul marino descolorida y las manos agarrando una taza con la inscripción, el mejor papá del mundo. Debió ser una reliquia de la época en que Madison aún hablaba en serio. Levantó la vista, y por primera vez desde que lo conocía, el almirante no parecía un hombre listo para mandar. Parecía humano. ¿Café?, preguntó, con una voz más suave que nunca. Claro, dije, deslizándome en el asiento frente a él. Se sirvió una segunda taza, con las manos ligeramente temblorosas. No te preocupes, dijo con una leve sonrisa. Lo preparé yo mismo. Sin precisión militar, sin raciones de cafeína. Qué alivio, dije. Tu última cena casi me lleva a un consejo de guerra por el postre. Se rió entre dientes. Eso por sí solo fue un avance. Por un rato, nos quedamos sentados en silencio, con el vapor formando volutas entre nosotros. La última vez que compartimos mesa, la tensión había sido tan intensa que cortaba los huesos. Ahora, solo había cansancio, el que llega cuando el orgullo finalmente se queda sin munición. Vi las noticias, dije finalmente. ¿Renunciaste? Él asintió, con la vista fija en su café. No fue idea mía, pero Ellen dijo que ya era hora. Tenía razón. Normalmente lo es. Eso último me hizo sonreír. Es más dura que nosotros dos. Siempre lo ha sido, dijo. Simplemente nunca me di cuenta. Eso fue lo más cerca que estuvo de admitir que su esposa lo había sobrevivido, no que había vivido con él. Me miró de nuevo. ¿Viniste a regodearte? Negué con la cabeza. No. Vine porque Ellen me lo pidió. Él asintió lentamente, como si eso tuviera sentido. Buena mujer. Más lista que todos juntos. Dijo que no habías dormido. Exhaló con fuerza. Cuando te pasas la vida teniendo razón, es difícil conciliar el sueño después de darte cuenta de lo equivocado que estabas. Arqueé una ceja. ¿Te equivocas? No te hagas daño diciéndotelo 2 veces. Sonrió levemente. No tientes a la suerte, Lawson. Ambos nos reímos entonces, y el sonido nos sorprendió a ambos. Quería odiarte, dijo después de un rato, mirando fijamente su taza. De verdad que sí. Representabas todo lo que no podía controlar. No necesitabas mi aprobación, ni mi mundo, ni siquiera mi validación. Simplemente existías fuera de mis reglas, y no sabía qué hacer con eso. La mayoría de la gente simplemente lo llama límites saludables, dije. Sonrió con suficiencia. ¿Te crees gracioso? Lo sé, dije. Me quita el estrés de vivir en tu órbita. Suspiró. Debí haberlo visto antes. No eras una amenaza. Eras la prueba de que hay más de una forma de servir. Eso me impactó más de lo que esperaba. Travis me contó, continuó, que cuando pidieron ayuda en Sudán, el mando los había descartado. ¿Sabes lo que eso significa? Toda mi filosofía, sobre el valor, la lealtad y el mando, se basaba en la idea de que solo los hombres en el campo de batalla podían ser héroes. Y luego fuiste y los salvaste desde un escritorio. Me encogí de hombros. Tengo buen wifi. Se rió de nuevo, esta vez con mucha risa. De esas que se quitan un poco el óxido. ¿Eres un sabelotodo, lo sabes? Un riesgo profesional. Dije. Nos sumimos en otro silencio, de esos que no necesitan ser llenados. El olor a café y papel viejo llenó la habitación. El sol se derramaba sobre el mostrador, atravesando años de orgullo obstinado. Por fin, dijo, Madison se mudó. Me quedé paralizada un segundo, sin saber si quería compasión o aplausos. ¿Te parece bien? Él asintió. Se queda con amigos por ahora. Creo que necesita distanciarse de los dos. Probablemente de ella también. Me pareció bien. Vino anoche, continuó. Me dijo que por fin entendió por qué dejaste el escenario esa noche, en lugar de restregártelo por la cara. Dijo que lo vio en el momento en que te perdió. Me quedé mirando mi café.
No me perdió esa noche. Simplemente se dio cuenta de que nunca fui suya para controlarme. Él asintió. Era suya y debías respetarla. Y ella no. Fue extraño oírle decir eso. Durante años, ese hombre había sido la causa de cada fisura en nuestro matrimonio. Ahora era él quien lo reconocía. Ya cambiará de opinión, añadió en voz baja. Negué con la cabeza. Quizás. Pero no creo que me encuentre esperándola esta vez. No discutió. Simplemente dio un sorbo a su café y dejó que esa verdad flotara en el aire como el olor a lluvia antes de una tormenta. Después de un rato, se recostó y dijo, «¿Sabes? Antes pensaba que la fuerza se basaba en el volumen con el que podías dominar una sala». ¿Cuántas personas se pusieron de pie cuando entraste? Pero esa noche, cuando todos se pusieron de pie por ti en lugar de por mí, finalmente lo entendí. ¿Qué pasó? Dijo, que el liderazgo no se trata de quien habla más alto. Se trata de a quien la gente elige escuchar. Sonreí. Supongo que tuviste que caerte para oírlo. Él asintió. Supongo que sí. Nos sentamos allí. Dos hombres unidos por el silencio compartido y demasiadas disculpas tácitas. Por una vez, no éramos almirante y yerno. Éramos simplemente Raymond y Ethan. Dos tercos que pasaron años luchando por tener la razón cuando lo único que queríamos era paz. Me miró de nuevo, con la expresión suavizada. Sabes, creo que me pasé toda la vida confundiendo el control con la preocupación. Pensé que si mantenía a todos a raya, los estaba protegiendo. Pero lo único que hice fue ahuyentarlos. Incliné mi taza hacia él. Felicidades. Acabas de describir a todos los suegros de Estados Unidos. Se rió entre dientes. Quizás. Pero yo era el peor de ellos. Sí, dije con una sonrisa. Pero estás mejorando. Eso me hizo reír de nuevo. ¿Alguna vez has pensado en volver? No a la familia, Dios sabe que está quemada sin remedio, sino al trabajo. El mando necesita gente como tú. Sigo haciendo el trabajo, dije. Pero no para gente que necesita aplausos para dormir. Él asintió. Bien. Sigue así. Cuando me levanté para irme, él levantó la vista. Sabes, solía pensar que eras débil. Lo recuerdo, dije. Me equivoqué. No eres suave. Eres acero con un corazón que late. Ese fue probablemente el mejor cumplido que le había hecho a alguien, y le dio justo en el clavo. Cuídese, almirante. Sonrió con suficiencia. Raymond está bien. Los almirantes se retiraron. Extendí la mano. Dudó, luego lo agarró. Firme. Firme. Igualdad. Por primera vez, no fue una prueba de dominio. Fue un apretón de manos entre dos hombres que finalmente habían dejado de luchar por la victoria. Al salir, Ellen me tomó del brazo. Hiciste algo por el que nadie más pudo, dijo en voz baja. Lo hiciste escuchar. No fue mi intención. Por eso funcionó. Cuando llegué a mi coche, miré hacia atrás por la ventana. Allí estaba, Raymond Lack, sentado a la mesa de su cocina, tomando café como cualquier otro anciano. Sin medallas, sin escenario, sin público. Solo paz. Y por primera vez desde que lo conocí, me di cuenta de que quizá la caída no lo había destruido. Quizá lo había salvado. Al alejarme, bajé la ventanilla, dejé entrar el viento y pensé en todo lo que nos había traído hasta aquí. La humillación. La ira. El silencio. La verdad. Todo aquello había quemado algo. No solo el orgullo. No solo resentimiento. Sino la necesidad de seguir demostrándome. Por fin había cerrado ese capítulo de mi vida. No con fuegos artificiales. No con venganza. Sino con café y un cierre. Y quizás, solo quizás, eso fue suficiente. Algunos finales no explotan, exhalan. Tras años de ruido, batallas y discursos de hombres que confunden el volumen con la virtud, el silencio se convierte en el sonido más dulce que jamás escucharás. La mía llegó un miércoles por la noche,
conduciendo por la costa con un café solo y una lista de reproducción que no me juzgaba. El mar se extendía a mi lado, infinito y en calma, como si por fin estuviera dispuesto a compartir un poco de su paz. El horizonte estaba teñido de naranja y dorado, el tipo de vista que la gente publica en línea con subtítulos como Sanación o Nuevos Comienzos. No necesitaba el epígrafe. Lo estaba viviendo. Madison se había mudado oficialmente con Travis una semana antes. Ellen me envió un mensaje para que me preparara para las fotos, ya que Madison tenía un don para convertir la traición en empoderamiento. Le dije que no se preocupara. Ya había dejado de seguir a todos los que me seguían mucho antes de eliminar de mis amigos la idea de que me importara. A decir verdad, ya no estaba enojado. La ira había sido mi armadura, y la armadura pesa. Ahora, simplemente me sentía ligero, libre de ataduras, de una manera que era a la vez aterradora y hermosa. Aparqué en mi mirador favorito, salí y dejé que el viento me infundiera vida. Las olas rompían abajo como aplausos de una multitud que por fin comprendía. Me quedé allí un buen rato, con las manos en los bolsillos, respirando un aire salado que no se preocupaba por rangos, títulos ni apellidos. Lo curioso de la paz es que no se anuncia sola. Se cuela sigilosamente, como un invitado que sabe que lleva mucho tiempo ausente. El teléfono vibró en mi bolsillo. Número desconocido. Casi lo ignoro, pero la curiosidad me mantiene en vilo. Lawson, respondí. Ethan, dijo una voz familiar. Era Raymond. El hombre parecía más tranquilo. No pensé que contestarías. No pensé que llamarías, dije. Se rió suavemente. ¿Justo? Ambos hicimos una pausa. No fue incómodo, fue respetuoso. Quería decirte algo, dijo. Me he reunido con algunos de los hombres que comandaba. Les hablé de ti. Sobre lo que hiciste. Me apoyé en el capó de mi coche. No tenías por qué hacerlo. Sí, dijo. Durante años, pensé que el honor consistía en proteger una imagen. Pero tú. Diablos, me enseñaste que el honor es solo otra palabra para honestidad. Y no fui honesto. Con ellos. Con mi familia. Conmigo mismo. Ese me atrapó. Durante años, imaginé 1000 conversaciones con él. Ninguna sonaba así. No llamo para arreglar nada, continuó. Hay cosas que no necesitan arreglo. Solo necesitan paz. La paz le sienta bien, almirante. Dije. Él se rió. Raymond. Retiremos el rango para siempre. Raymond. Entonces. Hablamos unos minutos más. De nada, en realidad. Del tiempo. ¿Qué fe? Los Dodgers. Fue el tipo de conversación que deberíamos haber tenido hace años. Antes, cuando ambos estábamos demasiado ocupados intentando tener la razón. Antes de colgar, dijo, sabes, el mundo es más tranquilo cuando dejas de gritar. Sonreí. Por eso lo dejé. Hizo una pausa. No eres la decepción que pensé que eras, Ethan. Eres el hombre del que desearía haber aprendido antes. Y así, el viejo almirante que una vez pensó que las emociones eran debilidad me dio lo único que había dejado de esperar. Una despedida sincera. Cuando terminó la llamada, me senté en el capó del coche, mirando al horizonte, y dejé que todo el peso finalmente se deslizara de mis hombros. ¿La ira? La necesidad de demostrar algo. Las cicatrices de años de fracaso se habían ido. En algún punto, entre el romper de las olas y la luz que se desvanecía, me di cuenta de algo simple. La paz no se gana con la victoria. Se encuentra en la rendición, cuando dejas de luchar contra fantasmas y vuelves a respirar. Una ráfaga de viento me azotó la chaqueta, agitándola como una bandera. Me reí en voz baja. El sonido me sorprendió. No era amargo ni hueco. Estaba viva. Pensé en Madison entonces. No con odio. Ni siquiera tristeza. Solo una especie de aceptación silenciosa. Siempre había estado buscando la definición de suficiente de alguien más. Primero el de su padre, luego el mío. Esperaba que con el tiempo encontrara el suyo.
Tal vez aprendería que el control no es sinónimo de amor, y que el silencio no es lo mismo que la paz. ¿Y Travis? Digamos que le deseé suerte. Todavía estaba en su etapa de héroe, impulsado por la adrenalina y la aprobación. Tarde o temprano, aprendería la misma lección que yo. La admiración se desvanece rápidamente cuando la realidad se impone. Me quedé allí hasta que el cielo se tornó índigo y las estrellas empezaron a asomarse como tímidos testigos de una confesión. Casi podía oír el susurro del universo. Finalmente, en el asiento del copiloto de mi coche había una carpeta que no había abierto en meses. Una carta sellada de mi antigua agencia, ofreciéndome un puesto de consultor. Horario flexible. Acceso remoto. Pago civil. Básicamente, la forma educada del gobierno de decir, aún necesitamos tu inteligencia, pero no tu presencia. Sonreí y lo volví a deslizar debajo del asiento. Por una vez, no necesitaba ser el arma secreta de nadie. Había pasado la mitad de mi vida salvando a gente que jamás sabría mi nombre. Quizás era hora de salvarme. El viento arreció, trayendo consigo un ligero olor a sal y libertad. Me recosté contra el coche, cerré los ojos y me dejé llevar por él. Por primera vez en una década, no pensaba en lo que había perdido. Pensaba en lo que había conservado. Mi integridad, mi humor, mi maldita cordura. Esas eran mis medallas. Invisibles, sí, pero merecidas. En algún lugar, muy atrás de mí, una puerta se había cerrado. La esclusa. La gala. Las discusiones. Todo. Pero más adelante, el océano se extendía hasta el infinito. Un recordatorio de que seguir adelante no significa olvidar. Significa finalmente aprender a caminar sin mirar atrás. It took one last sip of coffee. It was cold and bitter, but so was most of my growth. Anne whispered, mission accomplished. Las olas rugieron de vuelta, como un amén. Una gaviota voló a baja altura sobre el agua, emitiendo un chillido que sonaba sospechosamente a risa. El sol había desaparecido hacía rato, pero su resplandor persistía en el borde del cielo, una promesa de que incluso los finales reciben un poco de luz si se espera lo suficiente. Volví al coche, giré la llave y dejé que el motor zumbara como un latido. Al arrancar, el viento me golpeó el retrovisor, dejándome un último reflejo del hombre que solía ser. El soldado del silencio. El marido en juicio. La decepción con el smoking. Luego se fue, reemplazado por el hombre en el que me había convertido. ¿Tranquilo? Con los pies en la tierra. Un fantasma que finalmente decide vivir. Y mientras el camino serpenteaba por los acantilados, bajé la ventanilla, dejé entrar el aire nocturno y pensé, quizás la paz no sea un destino. Quizás solo sea el viento recordándote que sobreviviste. Suscríbete ahora mismo. Publicamos nuevos vídeos a diario. No olvides compartir este vídeo hoy. Por último, descarga tu ebook 21 señales de que tu esposa te engaña, haciendo clic en el enlace del comentario.